El modernismo fue una corriente literaria que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se caracterizó por su estética preciosista, la exaltación y refinamiento de los sentidos y por el uso de imágenes y lugares exóticos. Además, el movimiento modernista se desató por evadir los temas políticos y sociales en sus obras, enfocándose principalmente en la perfección del lenguaje y en la creación de mundos mágicos y lejanos. Asimismo, los sentimientos y las pasiones humanas también fueron un tema de interés para los escritores de este fenómeno literario. Algunos autores consideran que el modernismo nació con la publicación del poemario Azul del autor Rubén Darío. Se escogió esta obra debido al impacto que causó en su época. El poemario le sirvió de inspiración a otros grandes autores del momento, como Amado Nervo y Manuel Díaz Rodríguez. El modernismo literario nació como una consecuencia del positivismo dominante del momento, una forma de pensamiento cuyo enfoque científico y mercantilista rebasaba las manifestaciones subjetivas, es decir, la literatura modernista surgió como rechazo a esta corriente filosófica porque los artistas se sentían asfixiados ante los procesos industriales y el pragmatismo excesivo de la época. En líneas generales, el modernismo supuso un cambio en la forma de percibir el lenguaje, la belleza y la métrica. Se trató de una renovación estética que impregnó de forma notable a la cultura iberoamericana. Esta corriente literaria fue tan importante en la historia de la literatura que todavía muchos críticos se dedican a estudiarla y analizarla. Además, constituye una parte fundamental dentro de los temas que se imparten sobre literatura en las escuelas y universidades. Según reconocidos escritores como Octavio Paz, el estilo modernista nació como una respuesta al positivismo, en donde varios artistas decidieron crear un estilo que recuperara las manifestaciones sensibles y subjetivas del hombre. El fin del modernismo era sencillamente crear belleza y conmocionar al lector a través de las palabras, eliminando cualquier sentido utilitario. El modernismo surge en un momento histórico en donde las naciones hispanoamericanas estaban construyendo su identidad. Sin embargo, por el contrario a las otras corrientes estéticas, el estilo modernista se desligó del enfoque político y social para dedicarse a la creación de una atmósfera mágica, sensible y bucólica, es decir, relacionada con la naturaleza y el campo. Esta corriente se inspiró en el estilo francés para desarrollar el suyo propio. Esto convirtió el modernismo en un extraño movimiento dentro de la lengua española, ya que lo usual de la época era que la literatura se dedicara a representar las realidades americanas o de la península ibérica. Entonces, en vez de representar las crisis sociales y políticas en sus obras, prefirieron la evasión como planteamiento ideológico. Los escritores modernistas, desengañados de su realidad, optaron por crear un espacio lleno de lugares lejanos y naturaleza exótica. Además, en sus textos también se encuentran una búsqueda por el preciosismo, una tendencia literaria que busca refinar y embellecer las expresiones y los sentimientos humanos, acompañados de ciertos matices eróticos. El modernismo literario se caracterizó por la ruptura de las reglas anteriores. Este movimiento vino a romper con los estereotipos de rima y métrica que habían predominado durante tanto tiempo después de la colonización española. Esto da aires de libertad y emancipación a las letras, permitiendo una mayor expresividad. Se opone a la centralización del pensamiento. Se abre al mundo oponiéndose abiertamente al regionalismo. Considera al poeta un ciudadano del mundo, por ende toda temática y cultura tiene cabida. Aboga por la independencia poética del individuo. Cada poeta tiene su estilo único. Al tratarse de un lenguaje propio del alma humana, cada individuo tiene su oportuno sonido, su letra adecuada. Y si hay algo que une a los representantes de este movimiento literario, es la pasión con la que abordan sus temáticas. Rechazar la realidad. Sus poemas o escritos por lo general no hacen referencia al contexto histórico ni a la realidad a la que estaban enfrentando. Utilizar un estilo preciosista. Los modernistas se inspiraron en el preciosismo francés para desarrollar su estilo. Dicha corriente estuvo enfocada por la búsqueda de la belleza y el refinamiento de las formas e imágenes. Así se aprecia en el siguiente ejemplo. Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de azur. Sonatina de Rubén Darío.
Introducir musicalidad en los poemas y otros escritos. La estética modernista se caracterizó por sus frases musicales. Los escritores conseguían este efecto a partir de ritmos muy marcados y de otros recursos tales como la aliteración, repetición de sonidos, la sinestesia, unir dos sensaciones o imágenes procedentes de significados diferentes. Por ejemplo, sonora soledad. La musicalidad se puede apreciar en el siguiente verso de Rubén Darío. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Implementación de lugares e imágenes exóticas en el modernismo. Los textos modernistas están inspirados principalmente en lugares exóticos y en culturas milenarias. Por ello, es común encontrar paisajes que describen regiones de Oriente como la India, la naturaleza exuberante y lugares mitológicos. Sincretización religiosa. Los poetas modernistas tomaban lo que consideraban lo mejor de cada religión del mundo, como lo son lo hinduismo, el cristianismo, el budismo, y lo unían en una especie de tratado perfecto de convivencia de los seres. Temas del modernismo literario. Los temas más recurrentes dentro de la estética modernista fueron los siguientes: soledad y melancolía. En la búsqueda por la belleza y por la evasión, no evitaron que los escritores modernistas les añadieran un matiz triste, melancólico y solitario a sus obras. Esto demostraba el desengaño de estos artistas ante la realidad y la sociedad de su época. Así se parecía en el siguiente poema de Amado Nervo. Mira la luna, desgarrando el velo de las tinieblas, a brillar empieza. Así se levantó sobre mi cielo el astro funeral de la tristeza. Historias mitológicas. El modernismo se caracterizó por implementar referencias a cuentos y narraciones mitológicas. Por esta razón, es común encontrar personajes extraídos de la cultura grecolatina, lugares exóticos y lejanos. La naturaleza y los lugares extraños también fueron elementos recurrentes para los escritores modernistas. Por lo tanto, es usual encontrar referencias a civilizaciones orientales, lujosos palacios y princesas sultanes. Autores y obras representativas del modernismo. El estilo modernista fue utilizado por muchos escritores a lo largo de la historia. Sin embargo, algunos de los más destacados fueron Rubén Darío, 1867-1916. Es considerado por los críticos como el padre del modernismo, además de su emblemática obra Azul, donde no solo hay poemas, sino también cuentos breves. El escritor nicaragüense fue aclamado por su poemario Cantos de Vida y Esperanza. Amado Nervo, 1870-1919. Fue uno de los representantes modernistas más importantes. Nervo no solo escribió poesía, también realizó novelas y ensayos. Entre sus obras más famosas resalta Los jardines interiores de 1905, donde el autor utiliza un lenguaje preciosista y muchos elementos relacionados con la naturaleza. José Asunción Silva, 1865-1896. Fue un poeta colombiano recordado por haber sido el precursor del movimiento modernista. De hecho, formó parte de la primera generación de los poetas que se dedicaron a esta corriente. Sus libros son de carácter preciosista, pero melancólico. Las características del modernismo es prácticamente evasión, se utilizan muchos neologismos, igualmente palabras arcaicas, pero siempre hay una disposición a viajar a otros lugares que son prácticamente exóticos, porque es una evasión de ese mundo particular
o ese mundo inmediato que es muy pobre, es un mundo que está atrapado por la tradición y por la religión, y este movimiento quiere mirar un poco más adelante. El modernismo oxigenó el idioma español, influenció una cantidad de poetas españoles y se considera en el primer movimiento literario de exportación desde Latinoamérica hacia Europa.